¿Qué me sé después de escuchar? Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio. Y yo, Victoria Giraldi. Anatomía de una caída. Anatomía de un shoot, intentaba decir el nombre Sí. original. Digámosle anatomía de una caída. El desafío va a ser no decirle anatomy of Anatomy a of a fall, Fall. no caer en Sí, esa yo al trampa. comienzo como que le decía más Anatomy of a Fall, ahora estoy intentando decirle Anatomía de una caída. Pero bueno, siempre tenemos este dilema con las películas cuyo título original no es en inglés, pero uno tiene que saber el título en inglés porque así es como la encuentra, por ejemplo, en los torrents, si uno quiere bajarla, o como va a aparecer en la lista de nominados, por ejemplo, de la Academia, es Anatomy of a Fall, va a decir, ¿cuál es esa? Ah, Anatomía de una caída, esa. Exactamente, pero bueno, acá intentemos decirle anatomía de una caída. Cada vez que uno de los dos le diga anatomy of a fall, tiene que poner 1.000 pesos en la mesa y el que lo dijo más veces se lleva el pozo. No sé, se me acaba de ocurrir. Menos veces. El que lo dijo menos veces, tenés razón. Pero bueno, igual es un podcast que me parece que la cosa, el tono va a ser un poco más serio que esta introducción. Es una gran película. Sí. Algo quizás bastante curioso que se me ocurre para empezar es que la semana pasada estuve editando un reel, un video en realidad, porque después lo subió a otros lugares en donde no necesariamente es un reel como en Instagram. Sí. Que Vayan a ver el unía... reel en Instagram. Sí, la verdad Quedó re bien. quedó bastante bueno, ¿o no? Decilo vos. Sí, quedó increíble. Quedó potente. Ya lo mandamos a la academia para que lo pasen el 10 de marzo. Sí, la verdad que me parece que quedó bien, como Sí. mínimo. Pero bueno, lo importante para que entiendan el punto, por qué saqué a colación este reel, es que es una edición de todos nuestros momentos favoritos. No, en realidad ya no los decimos favoritos, son los mejores momentos objetivamente, porque ahora hacemos una entrega de premios. Sí. Y en una entrega de premios, lo que sale ganando es porque es lo mejor. Así que los mejores momentos, según nosotros, del año pasado, incluían la escena de la discusión en esta película, de la cual vamos a hablar largo y tendido, me imagino. Pero bueno, en ese video hay un momento de esta escena rodeado de un montón de otros momentos, de un montón de otras películas, incluso series e incluso un videojuego. Todo es más estilizado, más bello visualmente que esta peli. Que hace un rato, o sea, esta peli la vi por segunda vez hoy. Confirmé eso, que es una película de guión y de interpretaciones. Y de actuaciones, sí. Es eso. Y dirección y también. aún así es una obra maestra. Sí, bueno, no sé, bueno, por ahí les parece que decirle obra maestra es mucho, es una película 5 estrellas. qué sé yo. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Cuántas estrellas le doy a la obra maestra entonces? No, 7. bueno, la obra maestra capaz es un escalón. No, yo esta película Buena pregunta. Ya la vi 3 veces y me encanta. La segunda vez que la vi confirmé que es una obra maestra. Yo lo voy a decir así sin pelos en la lengua. Me parece una maravilla y es sin dudas, como decís, un logro absoluto de guión y de actuaciones y de dirección, me parece. Y creo que es apropiado en este momento sacar a colación el nombre de Justine Triet, que es la directora de esta película y co-guionista, porque el guión está escrito junto con su marido, es Arthur Harari. Así que muy loco que en esta temporada de premios tenemos 2 guiones escritos por parejas, ¿no? El de Barbie, escrito por Greta Gerwig y Noah Baumbach, y Anatomy of a Fall, ay, perdí 1.000 pesos, y Anatomía de una caída, escrito por Justine Triet y Arthur Harari. No voy a decir más nada sobre eso, simplemente era una observación. No, está bien, es interesante. Sí. No sé si es real o me comí una fake news, pero en algún lado leí que se inspiraron en Marriage Story, ¿puede ser? Que es una película de Noah Baumbach. La verdad que no lo sé eso. Me parece gracioso porque sí es una película que se me vino a la mente. Porque esta película es
si uno lee la sinopsis, ponele, o tenés que meterla en un género, podríamos decir que es un drama de juicios, pero también es mucho más que eso porque tiene en el centro a esta pareja, ¿no? O sea, está escrito el guión por una pareja en la vida real sobre una pareja en la ficción, pero cuyos nombres de los personajes son los mismos nombres que los actores reales que los interpretan. O sea, como que hay toda una cosa medio meta, me parece, que tampoco me parece que sea casualidad esa decisión. Así que sí, me parece llamativo. Y hay, bueno, en Marriage Story también una escena de una discusión bastante memorable. Claro. Yo Y más, creo más haber memeada leído. que esta, pero a esta altura, ¿no? Creo haber leído que se inspiraron, quisieron superar esa escena. Es Puede más ser. o menos lo único que tienen en común. Bueno, sí, las dos películas en el fondo tratan sobre la disolución de un matrimonio. Sí. Pero bueno, si esto es cierto, lo lograron, ¿no? Sí, y también esa tiene un juicio y abogados y demás, pero esta es como más drama judicial, Sí. hecho y derecho, porque tenemos muchas escenas ahí dentro de este juzgado, ¿no? Y conocemos encima también un juicio en el A la sistema judicial francés. francés, digamos. A la Claro, que por ahí uno francesa. no está tan acostumbrado, no es lo que más vemos por ahí en este tipo de películas, pero acá me parece que tiene ese condimento. Porque es bastante diferente a otros juicios. Sí, ninguno de los dos investigó, no sé ni siquiera si hubiese intentado qué es lo que hubiese escrito en Google, pero no sabemos si es exactamente así. Parece, No me interesa, pero ¿por qué inventaría? ¿No? Claro. ¿Por qué habría de dudar de Justin Triet? Uno asume que, o sea, es tan extraño que lo único que podemos hacer es asumir que es así, pero es bastante más caótico a lo que vemos en películas de juicio en Estados Unidos, porque cuando Sí. se está interrogando a un Testigo. Sí, un testigo o algún especialista. En el medio se le hacen preguntas al acusado. Claro, como que el fiscal o la defensa puede intervenir en cualquier momento. O sea, por ahí en los juicios yanquis estamos acostumbrados a que Se sea el toman momento de la turnos, defensa y sí. sea el momento de el contrainterrogatorio, digamos. No se pueden interrumpir o de repente preguntarle algo al acusado. O sea, Sí. como que todo acá es Es más más caótico. Todo muy, muy libre. Claro. Que se siente francés, ¿no? Sí. Pero bueno, una de las ideas que más me interesa de la película es que empieza como un policial, luego una vez que la acusan, cuando encuentran la grabación, pasa a ser una película de juicio, Ujú. aparentemente, pero en realidad, como policial y como película de juicio, no voy a decir que es sencilla, porque el caso es bastante complejo, Ujú. pero es como una especie de subterfugio, porque la caída a la que se le está haciendo una anatomía termina siendo al matrimonio, más Sí. que la caída del esposo. Y Ujú. yo creo, a ver si estamos de acuerdo, porque me sorprende un montón. Yo esta peli la vi en la semana de Cannes hace como 3 meses ya. No sabía prácticamente nada de esta peli, más que había ganado el premio mayor en Cannes, justamente, la Palma de Oro. Oro, sí. Qué remontada de poder el año pasado, ¿no? El 2022. A mí me gustó el Triángulo de la Tristeza, pero bueno. Ah, por favor. Esta. No nos vayamos favor, por las Dios mío. ramas. La cuestión es que no sabía prácticamente nada. Una vez que la veo, empiezo a leer que hay mucho debate sobre, bueno, entonces, ¿qué pasó realmente? Y bueno, a lo que me refería, a ver si estamos de acuerdo, se tiró. No hay mucha duda de que se tiró. No, ahí yo te voy a contradecir un poco. Ok. No creo que no haya mucha duda. O sea, yo creo que la película, en un momento, cuando está el abogado de Sandra, y ella está diciendo, bueno, repasando las cosas, y ella le dice, no, igual, pará, yo no lo maté, o sea, déjame de decir todas esas cosas. Y él le dice, no, ese no es el punto igual. Y me parece que eso también es la película, ¿no? Tipo, el punto no es qué pasó. De hecho, yo creo que hay muchas dudas. Bueno, ahora las exploraremos. Sí, yo estoy de acuerdo en que... Pero me parece que estaba puesto así. O sea, si Justin Triet hubiera querido que no nos queden dudas, no nos iban a quedar dudas. Pero me parece que uno de los puntos de la película es de que no importa tanto la verdad, sino
las percepciones Sí, sí, bueno, que tenemos para nosotros mí, y el jurado o cualquier persona que pueda observar una situación desde fuera de contexto es o que desde eso es lo más lejos. fascinante de la película. Sí, Para mí, y por eso me parece, hoy cuando mencionaste cómo empieza, me parece increíble toda la primera secuencia, desde la entrevista, la música, el niño que se nos presenta todo hasta que se encuentra el cuerpo, me parece sí, sí, es una increíble. película muy calculada. No hay nada de más, nada sobra, nada No. para agregar. Quería agregar a lo que estabas diciendo, para mí son dos temas distintos. Yo creo que no queda demasiada duda de que ella no lo mató, o en Claro. realidad mi punto de vista va a ser que de alguna forma sí lo mató, Mm, o bueno, ya vamos a explorar eso, a qué me refiero, pero no es que él le rompió algo por la cabeza y lo empujó por el balcón, que es lo que alega la fiscalía. Para mí está muy claro de que él se mató. ujú. Hay algunas cosas sobre salud mental de las que quiero hablar, pero me parece que es bastante evidente que ella no lo empujó de forma No, eso sí, literal. yo creo que también, eso sí creo que estoy convencida de que ella Por no eso, lo eso es empujó. un tema. O sea, Y para mí las dos hipótesis que quedarían es se tiró o se cayó, no sé, pero no que ella lo haya bueno, empujado, yo digamos. creo, y ahí es donde uno puede ponerse poético, que hay una opción entre las dos, que es la que me imagino por lo poco, relativamente poco que sabemos de este hombre. Sí. Que encima mucho de lo que sabemos de él es a través de cuestiones subjetivas, ¿no? Sí, me parece increíble que en toda esta secuencia inicial que mencioné, no lo vemos a él. O sea Lo que sentimos. nunca lo vemos vivo, salvo en ese flashback barra grabación de la discusión. Sí, en un Pero lo momento, en primero una que vemos de él grabación, en es su fotos. cuerpo. Claro, y después fotos y cosas del pasado, digamos, pero nunca Sí, está nunca lo vivo. vemos vivo en el presente. Ujú. Pero bueno, a lo que quería llegar es a que lo que dijiste, eso que hablan, en realidad a través de varias conversaciones nos van llevando a que el tema de la película es, como decís vos, la percepción de la realidad, lo que uno decide creer, las ficciones que uno arma para Sí, poder lidiar con la realidad en su sentido más crudo. Eso sí, es de lo que está hablando. sí. Eh, Claro, y los prejuicios que por ahí tiene uno sobre otra persona o sí, sobre sí. una pareja por algo Hay que... mucho que está tratado de manera bastante sutil por momentos, pero por otros no tanto, pero en un sentido que me encantó, que es, bueno, la misoginia, ¿no? Mm, Está el fiscal, que es un personajazo, me parece, el pelado ese el es pelado. tremendo antagonista, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Disfrutaba Amo, ver... amo cuando hay un personaje así que está tan claramente puesto para que lo detestes, Sí, ¿viste? sí, Tipo, sí. gracias, gracias, quiero detestar a este tipo, Sí, sí, muchas la gracias. verdad que disfrutaba ver cómo disfrutaba de hacer Sí, su sí, sí. trabajo. Creo que no necesariamente, hay algo de misoginia en él, pero me parece que es más... Pero también me parece que es su Sí, trabajo. sí, O y lo sea, como que disfruta. claramente para dónde lo tenés que llevar es como que así funciona, porque esto me parece que es una realidad y que podemos traerlo a cualquier situación, ya sea un juicio o no, de que se va a juzgar a la mujer. O sea, como que no hay ninguna duda de que eso va a pasar, Sí, sí. de si sos joven, si sos vieja, si sos linda, si sos fea, si sos puta, menos puta. O sea, es lo que sucede, lamentablemente. Sí, Entonces, como que, bueno, lo que tiene que hacer. hay momentos que me parecen bastante sutiles en ese sentido, otros no tanto, pero me parece que el tema está tratado de forma magistral. Ujú. En particular, en un panorama de películas en el que esto es atípico, ¿no? Sí, me parece que una gran decisión viene de lo que venimos diciendo de que no nos muestran lo que pasó, o sea, en esta secuencia inicial, bueno, vemos la entrevista de ella con la estudiante esta, la música ahí, muy graciosa la elección musical, la versión instrumental de 50 Cent, por favor, te pido. Sí. Es bastante Escucha. patético y me parece que es un poco el
chiste Sí, sí, también. sí, sí, es como que no entendés qué está pasando, ¿por qué está tan fuerte esa canción? Es rarísimo. Bueno, y después de que nos vamos, la cámara nos lleva a este paseo con este niño y su perro, que es una gran estrella también de esta Tanto el película. niño como el perro son una maravilla. Sí, increíble. Bueno, y después que volvemos y ya vemos el hecho sucedido, ¿no? Ya está Samuel ahí muerto y me parece que poner el personaje de Sandra, que va a ser nuestra protagonista absoluta, en esta cosa de ambigüedad, me parece que es una decisión muy clave porque ella es un personaje muy complejo que vamos a ir entendiendo a través de la película cuando nos vamos enterando un poco más o bueno, sobre el accidente, de cómo fue, por qué viven ahí, de que antes vivían en otro lado, antes vivían en Londres y ahora viven ahí en Francia, en un lugar muy remoto, ¿no? Ni siquiera que viven en un pueblo ni nada, sino ahí, divino el lugar, pero un poco alejado de todo, y de hecho ella dice que la primera persona que veía en mucho tiempo era esta estudiante que le viene a hacer la entrevista. Y después, obviamente, durante la grabación, que ahí terminamos de conocerla y ver en qué situación estaba y ver que es una mujer fría, ¿no? Y también como ambiciosa y que estas características en una mujer son terriblemente juzgadas y me parece que por eso también es esto de que sos una mala víctima o una buena víctima. Porque probablemente si ella hubiera sido una pobrecita, los roles típicos de género de una pareja hubieran estado como socialmente se aceptan, que es el hombre siendo el que provee y el que le va mejor y la mujer siendo la que le lleva a la chica al colegio y se queda a cocinar. Esto no sucedía en esta pareja. Entonces, este contraste entre la fuerza de ella y la aparente vulnerabilidad de él, que tampoco es un pecado ni nada, pero sí la pone a ella como un lugar de mala víctima. Y creo que ese es una gran decisión de guión de su personaje, digamos, y que a su vez podemos entender y que por ahí podemos discutir que en la discusión que tienen, yo creo que ella tenía razón, pero a su vez es muy dura con él. Sí, sí. Y él también claramente está en un lugar difícil. O sea, como que es todo muy complejo y Es muy fascinante. complejo y sobre eso varias cosas para decir. Una, creo que una de las cosas un poco más sencillas, pero que en realidad pasan lo más bien, es que al hacerla alemana ella y Mm, francesa él, más o menos culturalmente sabemos, los alemanes son un poco más fríos, reservados, los franceses más sensibles, ya claro. tenés algo ahí. Y también creo que está, justamente esa elección está jugando con eso. O Sí, sí, sea, es de una de las cómo tantas uno... cosas, sí, sí. Sí, Y sí, me parece sí. bastante curioso esto que decías de una buena víctima o una mala víctima, porque ella en realidad no es la víctima, es la acusada. Claro, sí, es una Se forma de le decir, ¿no? Que se dice mala víctima o buena víctima, claro, pero en este caso es la acusada, pero a su vez es a quien se está juzgando y poniendo la lupa sobre cada una de las decisiones que tomó en su vida. Sí, sí. Y ella tiene muy claro, quizás esa claridad que tiene el artista, ¿no? Quien escribió novelas exitosas y demás, tiene muy claro que una discusión, algo que se haya dicho en una discusión no necesariamente es la verdad. Ujú. Em, Nada necesariamente es la verdad, porque también hay otra cuestión de cuando vienen otros testigos a decir su parecer o su percepción de las cosas. Entre ellos, por ejemplo, viene el psicólogo de Samuel, el que le había recetado estos sí. antidepresivos, Pésimo y que también psiquiatra, pésimo. podemos decir que pésimo psiquiatra, pero bueno, que también viene con una parte de la historia o una percepción de la historia que después ella le retruca y le dice, bueno, pero eso es lo que él iba a decirte en su sesión que no sabes tampoco si es real. Sí, Porque si hubiera sido al revés y viene mi psicólogo acá, seguramente va a decir un montón de cosas horribles de mi marido sí, que porque tampoco son seguramente... la verdad real. O Sí, sea, sí. es como Y una... tampoco son del todo mentira, probablemente. Claro, pero no es Pero el 100% de la imagen, digamos. en ese momento me parece que el psiquiatra se está poniendo del lado de su paciente, por un lado. Hay algo de misoginia, Absolutamente, sí. de que este pobre hombre, lo que Claro, decías mirá cómo lo vos, trataste. claro, mirá cómo lo trataba esta bruja. Sí. Pero me parece bastante interesante, bueno,
Hablemos de salud mental. Me parece que es un tema muy importante y del cual no vi que se hable demasiado. Sí, de la cuestión de que la ponen a ella, le juzgan cada cosa que dijo, cada cosa que hizo en su vida. Eso Cada sí, párrafo que escribió en sus novelas de ficción, o sea, es muy bueno eso, uno se pone a leer es el libro. increíble. Sí. Bueno, tiene momentos que hacen reír, son muy buenos. Cuando el pelado lee una parte de un libro y la asistente del abogado, que es una señora muy simpática, Sí. dice, explica, este es un personaje secundario que termina enloqueciendo y tiene una fantasía que no termina llevando a cabo. Me parece que el abogado dice, Stephen King es un asesino serial y el pelado retruca, pero a Stephen King no lo están juzgando, no Sí, encontraron no le a su apareció la esposa, esposa muerta. la esposa muerta. Y es como que Es tipo un delirio ese juicio. es un delirio. Hay No, momentos y en donde la cosa cuando se dice, pone... puso esta canción, una canción extremadamente misógina, y la señora dice, pero era la versión instrumental. Era la versión instrumental muy buena. Espectacular. Pero sí, esta vez presté atención, la primera vez que se menciona que estaba tomando antidepresivos y que no sé si en ese momento ella dice que los dejó de tomar de repente. Bueno, esto es cuando están ensayando con el abogado, ¿no? El abogado hot. Esto es una de esas cosas estúpidas de internet que parece que al abogado que tiene, sí, mucha facha, Sí. pero es un nombre también... Bueno, esta es una de esas películas en donde la gente, todos los actores parecen personas, ¿no? Sí. Pero me parece que tampoco es casual de que el abogado esté bastante bien y tenga gran pelo, quiero decir, gran pelo, este abogado, y que se ame un ex de ella. No es un ex, es un ex No, enamorado, me bueno, parece. como que hubo algo. Claramente ahí pasaron cosas. Para mí no, hay un momento re triste que es cuando están tomando. No, para que mí han ella... pasado, alguna vez culiaron. No, me parece que se da a entender todo lo contrario. Hay un momento en el que están tomando algo después de uno de los Sí. días de juicio y Sí. ella le dice, cuando nos conocimos, ¿vos te acordás cómo era? Y él le dice de todo. Sí, ahí le dice que estuvo Y yo enamorado, estaba sí. perdidamente enamorado y ella dice, yo no me acuerdo de nada. Y ves Sí, la sí, cara sí. de él, como es esa frase, como se rompe su corazón en 1000 pedazos en cámara lenta, como que se da a entender de que no fue recíproco. Claro. Pero bueno, lo que quería decir es que en ese momento en el que están ensayando lo que va a decir ella sobre él, nos enteramos de que era depresivo Ujú. y estaba medicado. Y ella dice, me gustaría que ese tema no se mencione para protegerlo. Y él responde, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y ahí ya me parece que se ve un estigma muy fuerte en la idea de estar tomando un medicamento porque el hombre estaba muy mal. Ujú. Y en el transcurso de la película nos vamos a ir enterando de lo mal que estaba. Sí. Se intentó suicidar por lo menos 2 veces antes de que se tire de la ventana o se haya caído. Bueno, a eso vamos a llegar. Pero en el momento de la discusión, cuando cortamos de nuevo volvemos a simplemente escuchar, se escuchan algunos ruidos que realmente... Yo creo que la primera vez que la vi, me parece que sabía lo que estaba pasando. Cuando escuché esos cachetazos y esos golpes contra una superficie, creo Ujú. que mi cabeza automáticamente fue a este tipo está teniendo un ataque y se está golpeando a sí mismo. Ujú. Está muy mal. Ujú. Y eso es lo que termina contando ella. Sí, de que se estaba pegando y después pegó unas trompadas a la pared. Sí, sí. Es un hombre que estaba extremadamente frustrado Sí. por un montón de razones, por la culpa que sentía, por lo que le pasó al hijo, por la idea de que fracasó Sí, en todo lo que se propuso, en todo digamos, lo que se todos sus propuso, proyectos. que sí También se da a entender que tienen bastantes problemas financieros. a raíz en gran creo que se dice parte de eso. los gastos médicos. Ujú. De los gastos médicos, las refacciones esas que supuestamente estaba haciendo. Claro, ahí inicialmente para- se mudaron de Londres por las deudas Sí, relacionadas a los gastos médicos del accidente del cual él se siente responsable. Compraron ese chalet que lo estaban renovando como para poder alquilar habitaciones
y era un proyecto que nunca terminó. Sí, también, bueno, el tema de la traba que tenía para poder escribir, que eso se menciona más de una vez, de que le mandaba cosas a su editor y no le contestaba y no podía seguir los libros. Y bueno, mientras tanto la mujer había Sí, hecho... inicialmente, evidentemente era alguien que quería escribir. Ujú, Luego del accidente empezó a escribir un libro que seguía el modelo de los que escribía ella, sí, algo que evidentemente trataba sobre lo que le había pasado al hijo. Pero lo abandona y la premisa se la termina regalando a la esposa, cosa que después resiente. sí, Y es una de esas cosas que cuando se lo echa en cara en la discusión es bastante creíble. sí. O sea, el Eso... matrimonio no hubiese podido continuar si ella realmente le plagió una idea sin pedirle No, permiso. Son claro. esas cosas que no tienen sentido. Por Pero eso digo típico, que, ¿cómo le dice ella ahí al tipo? Típico que en una pelea salen un montón de cosas a la luz claro, que bueno, en realidad fue consentido de que vos me des esta idea, pero obviamente que me va a sacar en cara. O el tema de las infidelidades, que obviamente supuestamente ya estaba perdonado, pero obviamente en una discusión así te lo va a tirar, porque obvio, porque así funciona. y sí, bueno, lo de las infidelidades es tratado con mucha frialdad. Ahí sentís la frialdad de ella. Ella Sí, es, sí, bueno, quería sí. volver a eso que dijiste al pasar. Ella es muy dura con él. Y Sí, yo quiero de nuevo remarcar que está siendo extremadamente dura con él, extremadamente fría sobre ciertos temas que evidentemente a él le duelen. sí. Hay un momento en el que dice, llegó un punto en el que acostarme con alguien era una cuestión de higiene personal. Y viste, cuando alguien, no sé, a mí me parece que ella es muy dura. Evidentemente todo lo que le vomita es algo que viene acumulándose, Más la tiene vale. viviendo entre las cabras desde hace varios años, por lo mal que está. Es complejo, pero a mí me parece que de forma bastante sutil la cosa está más equilibrada de lo que parece a simple vista, porque Sí. yo quiero volver a la idea de que este es un hombre que está en las últimas y la esposa no parece estarse queriendo dar cuenta. Mm, Porque sí, ahí vamos a el tema, la cuestión, digamos, quería hacer la línea de tiempo de el tema de los libros. Cuando deja de tomar los medicamentos, se le ocurre esta idea de empezar a grabar conversaciones que tiene con el hijo y con la esposa. Al principio les avisaba, después lo empezó a hacer a escondidas. Transcribía esas cosas, se las mandaba a su editor y su editor le dejó de responder porque eso no era nada. sí. Lo cual también fue un golpe para él, creo que usan la palabra humillación, pero sí, realmente no es una buena idea lo que estaba haciendo. Pero estaba bloqueado, o en una de esas, sencillamente no era un escritor talentoso, y ella sí. Y por lo que aprendemos de ella, le resultaba más fácil enfrentar sus demonios, sus historias con su padre, su madre, el accidente del hijo, escribiendo, quizás le era catárquico, y a él le costaba o le hacía peor. La cosa es que le termina, entre comillas, regalando su mejor idea, o al menos era su mejor idea según ella, y después, evidentemente, se arrepiente. Sí, pero él también en la discusión le plantea un montón de cosas y la culpa de un montón de cosas que ella No tiene. no tiene la culpa. Son decisiones que tomó él. Claro. Pero me parece que ella no lo entiende. O sea, es complicado, me parece. Sí, Ella no es quiere, en ese complicado. momento parece que no quiere que le rompan las pelotas. Y estamos hablando de un hombre que estaba ahí nomás de sentarse en el dintel de una ventana y dejarse caer. Bueno, pero Eh, en ese momento el planteo no era ese. Era, hija de puta, yo no tengo tiempo de escribir mi libro porque tengo que hacer esta obra. Y bueno, pero la obra que quisiste hacer sí, vos. sí, la verdad. Entonces, como que no es que fuera un planteo. Yo no lo estoy eh, defendiendo a él como por sobre ella. Me encanta la situación sí, porque sí, los veo obviamente. profundamente humanos a los dos. Sí, sí, sí. Y hay un momento también donde ella le dice que
toda esta predisposición que, entre comillas, que él tiene como para hacer todas las cosas, hacerle el homeschooling al hijo y todo eso, es para después sacarle en cara que él tiene todo ese tiempo con el hijo y ella no, como toda esa cuestión ya muy, viste, de pareja, Sí. así como... Pareja en cuando donde le las dice esto, cosas, tu generosidad esconde algo mucho más oscuro, cuando le dice eso, que es tremendo. Yo lo entendí como una manera de procrastinar, Sí. porque no logra sentarse a escribir, entonces toma todas esas otras Se pone responsabilidades. obstáculos. Claro. Sí. Para después tener la excusa de que no está escribiendo porque está haciendo todo eso otro. Y aparte poder victimizarse de hago todo esto, Claro. que me impide escribir, y encima vos no lo haces. Y encima vos ni le llevas al colegio y yo le estoy enseñando, haciendo la tarea. Sí. Claro, que también es cierto. Claro. Hay un momento en donde ella dice algo que es muy cierto, que la idea de la reciprocidad en una pareja es, no me acuerdo qué dice primero y después, francamente deprimente, y es cierto. Sí. En las parejas nunca hay un balance perfecto, siempre hay alguien que cede un poco más. Sí. Una persona se ocupa de las tareas. Normalmente la mujer se ocupa de las tareas de la casa más que el hombre, si sigue sucediendo y todo. Cada vez menos, quizás, cada vez hay más casos en los que... Claro, pero es como el rol estándar, digamos, de la familia. Si Claro. querés. Pero bueno, hay un montón de otras actividades de las que uno se tiene que ocupar Sí. cuando lleva adelante una familia. Y nunca, es imposible que la cosa esté balanceada. Entonces, cuando arrancan esas echadas en cara, la entiendo a ella. Pero Sí. yo vuelvo a esta idea de que el hombre está mal. Obvio. Cuando tenés una cuestión así de salud mental, no estás viendo. Bueno, pero hay veces que la cuestión de salud mental es cierto que es re grave, pero entiendo también por lo que se dice ahí y por lo que vemos, de que él tampoco estaba... A ver, iba al psiquiatra, pero hasta el psiquiatra mismo le dice que no era depresivo. O sea, como que yo no sé tampoco cuánto ocultaba eso Claro. y cuánto se le puede decir a ella, porque cuántas personas que viven con alguien así te dicen, no, yo no me di cuenta que estaba tan mal. Y bueno, porque a veces es tan complejo que... Las cuestiones de salud mental son extremadamente complejas, difíciles de llevar para la persona que las sufre y para quienes lo rodean. Claro. Y esa es una de las cosas más fascinantes de la película. Ujú. En gran parte porque se tratan de manera muy sutil, Sí. como decía. Me parece que incluso si no estás prestando mucha atención, se puede desestimar fácil. Sí, me había olvidado, el psiquiatra dice que él no es depresivo. Y yo incluso, para que haya intentado suicidarse 2 veces borracho y otra vez... Bueno, mi teoría... Si estamos hablando de que cada uno se hace la película en la cabeza, y ahora también quiero hablar de eso Sí. también quiero hablar de eso porque me parece que es otra película que en parte trata sobre nuestra relación con la ficción Sí, y sí. para qué la... Tampoco es casualidad que ella sea escritora y que... Sí. Me parece. Pero bueno, yo me lo imagino a él después del momento patético de poner esa versión instrumental de un rap Sí. para ahuyentar a esta mujer, que igualmente, ahí también te digo, después de una discusión como la que tuvieron y todo lo que le dijo, es muy irregular que no haya cancelado esa reunión, pero también si te estás enloqueciendo por lo sola que estás en la montaña, lo entiendo. Claro. Y le dice en un momento, yo necesitaba un trago, charlar con alguien. Tampoco la voy a culpar por eso. No la culpo, pero bueno, es toda algo de hostilidad hacia él hay. Sí. Y de humillación, Sí, qué sé yo. sí. Pero bueno, la cuestión es que yo me imagino que después tuvieron esa conversación en la que hablan como si nada hubiera pasado, ni ayer, ni bueno, lo que sucedió hace minutos, lo que provocó esa canción. Y después él se sentó en el dintel de la ventana y se dejó caer. Esa es mi idea. Para mí... Se entregó. Se entregó. Mm. Que es exactamente lo que él dice, es exactamente lo que dice el abogado. Sí. En respuesta a lo que dice el fiscal, Sí. que a ustedes les parece que alguien que grite así, que se defienda y que se quiera poner los pantalones y se le plantea a la mujer, que lo hace sentir así de enmasculado y qué sé yo, ¿les parece una persona que está en las últimas, que al día siguiente, a menos de 24 horas después, se va a matar? Y bueno, el abogado lo da cuando vuelta.
Medio ese alegato final casi, sí. Claro, da vuelta y dice, al contrario, yo lo escucho como el último manotazo de ahogado, por decirlo de alguna forma. Sí, Y hay un detalle muy interesante que me parece, sí. porque también hay toda una cuestión, perdón, creo que no te estoy dejando hablar. No, igual Disculpen. creo que estabas por decir lo que yo quería decir desde hoy, así que te voy a dejar. Ok, a ver si es así. Sí, lo que querías decir vos es lo que estoy por decir yo. Por un lado, bueno, ahora recuerdo que en el ensayo, cuando ella está ensayando con su abogado, qué es lo que va a decir de su relación, de cómo era su relación con su esposo, hay un par de cosas más que me llamaron la atención. Creo que esa escena empieza con un plano de Samuel mirando a cámara, como con una sonrisa encantadora, pero bueno, yo no pude evitar notar cierta tristeza en sus ojos. Y escuchamos a ella describirlo con un... Es un guión tan inteligente que estoy seguro de que son conscientes. Esta pareja debe saber, evidentemente sabe lo que está haciendo. Lo que dice nuestro personaje Sandra era de esas personas que cuando entraban a una habitación el aire cambiaba, y eso es lo que yo llamo encanto o carisma, y de eso es de lo que me enamoré. Como parece ser una mujer bastante fría, que le cuesta expresar sus emociones, hasta cierto punto, porque igualmente la vemos llorando toda la película, no es que es una piedra. En el juicio quizás, que es lo que se ve públicamente, se supone, la vemos en el estrado, dura como una estatua. Pero me llama la atención que usa... Bueno, lo que quiero decir es que es un cliché de película de rom-com, ¿entendés? Es algo que escuchó en algún otro lado, no son sus palabras. Es muy extraño en una película tan inteligentemente escrita que hable de él así. Y yo creo que te da la idea de que lo tiene idealizado, de que para él era un galán, siempre lo fue, y por eso le costó tanto, hasta el punto de que no llegó a ayudarlo a tiempo. Le costó tanto aceptar que tenía un problema de salud mental serio. Y por esa razón ocultó inicialmente su intento de suicidio. En esta escena, creo que esto es lo que mencionamos hace un rato, le pide a su amigo abogado que si se puede no se mencione que estaba tomando antidepresivos, en realidad que había estado tomando antidepresivos y los había cortado. Y bueno, en el momento en el que dice todo esto, el abogado Hot, ¿cómo era? Se llama Vincent, por favor, Vincent. no lo cosifiques. Claro, Sí, por favor. no lo objetifiquemos. Me parece que él lo entendió más que nadie. Y bueno, lo más interesante de esta escena es que cuando se sienta, ella le dice a él, así no era Samuel, Sí. o algo por el estilo. Sí. No sé si estoy parafraseando, pero le dice eso y es como que ni en ese momento puede aceptar que estaba roto, el hombre estaba roto. Si queremos ser un poco malos con este personaje, que es muy complejo, podemos decir que admitir esto va a hacer que caiga en que cierta culpa tuvo con lo que pasó, o con lo que yo creo que pasó, que me parece que queda bastante evidente. Claro. También parte de la negación. Hay algo bastante interesante que escuché, que Sandra Hüller le preguntaron, por eso, esto es lo que digo que me parece raro, a los actores les preguntan, y bueno, ¿qué pensás que pasó? Y es de nuevo volver al trompito al final de Inception, no es el punto. Pero bueno, en algún momento, en alguna entrega de premios, a Sandra Hüller le preguntan esto, y ella dice que no sabe, y cuando le pregunta a su directora, Justine Triet, cómo se supone que tengo que interpretar a mi personaje, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Es inocente o no? En realidad creo que era la pregunta. Justine Triet le respondió, vos interpretá tu personaje como si fuese inocente. Y sí, porque es inocente. Claro, pero no le dijo lo que pasó. Creo que le dijo que ni siquiera sabía, no sé. O capaz sí sabía, pero bueno, no es el punto de la historia. No. Pero sí le dijo esto, que hacela como si fuera inocente. Claro. Porque la ella le preguntó respuesta- como para actuar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo tengo que actuar esto? ¿Lo hice? ¿No lo hice? Y ella dijo, no, actuale como si no. Claro, la respuesta es muy estratégica porque no devela la verdad, no termina de develar la verdad. En otra clase de película por ahí
al final veríamos lo que realmente pasó. Sí, Acá queda sí, sí, sí. abierto, pero me parece que es evidente que ella, como decía, no le rompió la cabeza con algo. Pero se cuidaron incluso en las alfombras rojas del mundo en no aclararlo, Ujú. no terminar de aclararlo. Y también otra cosa que leí que dijo Justin Triet, que es muy interesante, conectada con esto que acabo de decir, con esta otra cosa que acabo de decir, es que en la película el único inocente es el perro. Ah, Snoop. Bueno, hablemos de esa otra pata que nos faltó, que es el hijo de la pareja, que bueno, está desde el comienzo, pero como que va cobrando importancia a medida que avanza la película, hasta un punto que tiene mucha importancia, casi definitoria en el juicio, y por supuesto su perro Snoop, que es la gran estrella. Y Sí, me su nombre parece... real es Messi, Es para quienes Messi. quieran Sí, sí, sí. el Pero dato. bueno, me parece que es bastante desgarrador ver por lo que tiene que atravesar este niño que no solo que tuvo este accidente que lo dejó prácticamente ciego, sino tener que pasar por no solo la muerte del padre, sino todo esto. Y después también lo que termina haciendo bueno, el experimento este con Snoop, porque él necesitaba sacarse la duda. Y después hay una charla que tiene con esta especie de asistente social que le asignan ahí. Bueno, gran actor este chico, ya dijimos también en nuestro episodio de los premios. Increíble este niño. Le dice, ayúdame, ¿cuál es la verdad? ¿Qué pensás vos que pasó? Y ella le dice, tenés que decidir qué creer. Porque claro, él tenía que decidir si la mamá lo mató al papá o si su papá se suicidó. O sea, es como terrible, terrible los dos escenarios. Y también un poco ahí la tesis, ¿no? De la película, esto de que le dice, cuando le dice esto, y le tengo que inventar una creencia, no, tenés que decidir qué crees, le dice ella. Ujú. Sí, Bueno, y ahí también quiero destacar el momento de dirección increíble y de montaje, de cuando pasamos de la discusión, que estamos completamente metidos en ese momento, cuando volvemos al juicio, volvemos a él, al niño que está escuchando todo eso y como que nos pega una trompada de decir, claro, este niño está acá escuchando todo esto, una cantidad de información y de cosas sobre sus padres que no necesitaba saber a esta edad y sin embargo está ahí expuesto a todo esto, escuchando esos golpes y bueno, tener que afrontar la explicación de es terrible. lo que significaban. Sí. Sí, a través de la película, cada vez que están exponiendo una nueva pieza de información, vemos cómo hubiese sido, en la mayoría de los casos vemos cómo hubiese sido si fue así, Mm, y después cortamos a él. sí. En la mayoría de los casos, la película nos está diciendo que es como se lo está imaginando él, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se le da bastante importancia porque al final lo último que vamos a ver, que no está sucediendo en el presente, quizás es justamente la razón por la cual él no es inocente, porque muy probablemente el viaje en auto sea un invento. Claro, Algo que eso me parece re loco, de si estaba mintiendo o no en ese momento. esa me parece que es un interrogante mucho más interesante que si se cayó, lo Sí, sí, empujaron. sí. Yo la primera vez que lo vi y estaba sucediendo en este momento, dije, ah, bueno, esto está pasando. Y después digo, claro, no, pero pudo haber reinventado esto. Aparte, me parece también la decisión de que ahí vemos a él, pero el padre está hablando con la voz de él. Sí, que es distinto a la discusión Es en distinto la a que... todo lo que vimos antes, sí. Exacto. Sí, a mí me da la sensación de que la balanza se inclina Sí, hacia que que a último momento se da cuenta ya de que decidió. necesita, se Ya decidió decidió. y necesita contar ese cuento, inventar esa ficción, que es la pieza que falta para que su mamá no vaya presa. no quedarse sin mamá, además de Sí, sin papá. sí, sí, sí. Porque lo que sucede ese último día, también en un momento se lo dice a la jueza, y ahora quiero hablar también de eso. Hay varias cosas que están quedando en el camino. Nos estamos concentrando mucho en el cómo y no en el por qué. Y cortan a la jueza, que me parece que cae no tanto en el por qué
Me parece que no están hablando en ese momento del por qué Sandra hubiese matado a Samuel, sino en el por qué estamos haciendo esto. El tipo está muerto y yo estoy acá. Me parece que ese momento es bastante cargado porque el por qué es en realidad, tipo, ¿qué estamos haciendo acá? Claro. Y después lo remata con, ok, si no estaban convencidos todavía, les tengo este Esta cuentito. pequeña anécdota, sí. Bueno, en este punto hicimos un recorrido bastante exhaustivo de esta película, con tantos niveles de interpretación, podríamos decir. Algo de lo que queríamos hablar, que creo que no lo hicimos todavía. Bueno, ya hablábamos de que es bastante superficial la idea de que él es francés, entonces siente más, y ella es alemana y es más fría. No sé con los franceses, pero ponele. Sí, porque los franceses dicen que son medio forros, ¿no? Pero bueno, Sí, también... medio sangre fría también. Sí. Pero bueno, me ponele parece que a Laura Alemán podría entenderse que el estereotipo es que son un poquito más sentimentales. Pero bueno, ¿sabes a qué me refiero? La cosa que nos faltó, de la que más que nada vos querías hablar. Sí, me parece que es bastante interesante el tema del idioma, que está muy puesto, porque, bueno, sale a la luz en la discusión cuando están hablando de lo que sé de cada uno y demás, y él como que le recrimina, bueno, todo lo que le recrimina, y en el medio sale el tema del lenguaje, y Sandra dice que habla en inglés porque es una zona media, digamos, como un middle ground, le dice, porque, bueno, ella no habla su lengua materna. Una zona neutral. Claro, que es alemán y, bueno, él francés, obviamente. Y me parece que también está muy puesto en el tema de que a ella no es tan fluida en francés y en el juicio como es un juicio francés, la obligan muchas veces a explicar y dar sus testimonios de algo tan complejo y difícil de entender que ni ella lo entiende en un idioma en el que no es fluida. Entonces, eso me parece que también esa barrera del lenguaje, del entendimiento del otro, me parece que está también usada o mostrada a través del lenguaje. Sí, en un nivel captura bastante bien lo frustrante que es ser bilingüe. Por ejemplo, Vicky y yo hablamos inglés, en realidad lo entendemos como entendemos el español. Pero Claro, bueno, a veces... imagínate si tenés que hacer un juicio en inglés, es como que en un momento voy a cortar y decir, hablo en español, hermano, basta. En realidad, estás de vacaciones y querés hablar de cualquier cosa con alguien que solo habla inglés y es más difícil expresarte. Claro. Más si estás fuera de práctica. Y sí, imagínate si estás acusada del asesinato de tu esposo. Sí. Y sabés que te están juzgando por cada palabra o cada forma de decir algo que exactamente. Llega un punto en el que ella empieza a hablar en inglés y vemos a algunos... como el fiscal, ponerse un auricular para escuchar lo que está diciendo la traductora, que también traduce el inglés la traductora que les tocó en ese juzgado. Nunca lo sabremos. Su amigo abogado Vincent no necesita auricular porque entiende inglés, pero bueno, ahí hay un montón de cosas que se pueden perder en el camino, que son un tema importante en esta película. Y bueno, en el sentido de la pareja, me parece que tiene que ver con esto de que uno a veces se expresa mal, particular cuando uno está en el medio de una discusión. Lo que quisiste decir, elegiste las palabras equivocadas, entonces la persona que está enfrente tuyo lo interpreta de una manera distinta y responde de forma tal de que también te cae peor a vos y la cuestión se va escalando por cuestiones quizás que no tienen tanto que ver con de lo que están hablando, de lo que realmente sucedió, sino de que no se están sabiendo expresar. Y bueno, en el medio de todo esto está la cuestión de que este hombre ni siquiera tiene justamente el vocabulario para entender lo que le está pasando. En parte porque ya dijimos, su psiquiatra es un tarado, en parte por el estigma que se tiene sobre la salud mental y los medicamentos para tratarla, etc. Pero bueno, dejamos para el final una cuestión que es también muy interesante, que tiene que ver con que todo esto se transforma en un show, de alguna forma. Sí, bueno, un poco desde el comienzo está planteado con esto de crear una narrativa para que otra persona pueda juzgarla. Desde ahí ya estás intentando armar
algo que pueda servir para que le cierre a otra persona, una historia que cierre linda, digamos, y eso obviamente se puede traducir en entretenimiento, que de hecho hay una escena bastante literal, que creo que es la noche donde ella está durmiendo en el hotel, la noche antes de que testifique Daniel, y está mirando la tele y hay como un programa random de esos de panelistas opinando sobre el caso y diciendo, a mí me parece que sería interesante que ella lo haya matado, imagínate, la autora que Sí, lo creo mata que al marido. dice, es mucho más interesante que una autora haya matado a su marido Sí, maestro que él simplemente se haya tirado por una claro. ventana. Y sí, tenés Claro, razón, como que pero qué sería lo más atractivo o dramáticamente, ¿no? claro. Y ahí ya, bueno, la banalización absoluta, pero también ya yendo al protocolo mismo judicial, toda esa gente que está ahí escuchando el caso y el jurado y la jueza, todos participan un poco en este show. Cómo se presenta la grabación también, le dan a cada uno la hojita con la traducción, el auricular, todo como si fuera, bueno, atención, ponemos play y escuchamos acá el clímax de nuestro juicio. Es como todo medio llevado a ese lugar, en el extremo en la tele, pero un poco también ahí adentro Sí, sí, incluso del ahí mismo. juzgado, Me digamos. parece que le Sí, dedican más de un plano a la jueza gesticulando de manera tal de que parece que está viendo la novela de la tarde más que ejerciendo su posición de claro. jueza, como que está reinteresada en los detalles. Esto no lo sabía todavía, algo por el estilo. A mí me pasó algo bastante curioso esta segunda vez que la vi, porque como les dije, la vi hace un rato, en el medio del día, y digamos que, no sé, la primera mitad, tengo que confesar, cometí el pecado de que en un par de momentos moví el mouse para ver qué tan adelante estaba la barrita, digamos, cuánto Sí, faltaba. ¿Cuándo empieza el día en el que van a presentar la grabación? En parte porque sabía lo que se venía, me olvidé de dónde estaba. Y empecé a notar algunos detalles que no había notado la primera vez que la vi porque no sabía lo que se venía justamente, esto que acabo de decir. Uno de ellos es que es el momento en el que más filman a la audiencia, a esta gente que va a ver el juicio como si fuese una obra de claro. teatro. No sé cómo funciona eso, nunca se me ocurriría hacerlo, pero bueno, lo vemos constantemente en películas de este estilo que suceden en Estados Unidos. Y como dijimos en un comienzo, suponemos que por la clase de película que es Anatomía de una caída, me imagino que esto está, o sea, es como es también Sí, allá, claro. ¿no? No creo que lo hayan cambiado. Pero bueno, en este momento están todas estas personas como hablándose y de repente filman una pareja de señoras que tienen cara de que se están contando qué van a hacer Ujú. después y un hombre que, no sé, estaba scrolleando en el celular. Ni me acuerdo lo que pasaba, pero te dejaba esa idea de, ¿viste? Gente que está en el cine esperando que se apaguen las luces para que empiece la película. Eso me llamó muchísimo la atención y bueno, lo otro que quería decir es que me olvidé de lo que estaba haciendo durante toda esta secuencia, que me había olvidado que toda la discusión del libro, todo eso es en el mismo día. Y después chequeé, toda esta secuencia dura como 40 minutos y me olvidé de dónde estaba. Es increíble, te absorbe. Es lejísimos lo más logrado de la película. Si bien todo lo que sucede con el chico después también es muy fuerte. Y bueno, algo interesante que sucede con un montón de personajes es que se entiende que proyectan, ¿no? El psiquiatra no quiere aceptar que su paciente estaba depresivo. El hombre que trae el pendrive y el fiscal también, medio que no es que se ponen del lugar del hombre. Para mí es bastante más complejo que eso, no es que se ponen del lugar del Claro. Bueno, hombre el fiscal es su porque trabajo, técnicamente. es su trabajo y se nota que lo Sí. disfruta. Bueno, hace un rato estábamos hablando de momentos graciosos. Hay más de uno que parece que disfrutan de trabajos que son muy ridículos. Los dos que tienen distintas maneras de representar cómo se justifican los salpicones de sangre en la pared. Sí. Como muy extraño. Uno trae una presentación 3D y la otra mujer hizo una maqueta de la casa. Y se nota la pasión con la que lo explican. Es todo muy extraño. Está repleta la película de momentos que son muy bizarros. Pero bueno, así como hay muchos personajes que proyectan y se sienten identificados con la acusada
y el hombre que también en algún punto termina siendo de alguna forma acusado, nos pasó a nosotros también, ¿no? Vos te sentiste fuertemente identificada con la sensación de que te pongan en un banquillo y tengas que justificar un montón de Sí. cosas y te hagan preguntas y cuestionamientos que jamás le harían a un hombre, Sí, ¿no? pero me parece que eso habla de lo bien escrito que está esta película y estos personajes, que sí, puedes empatizar porque te parece injusto lo que le están haciendo pasar, porque bueno, qué sé yo, porque no era la mujer que todos querían que sea, no sé. Es cierto que uno proyecta, y bueno, a vos te pasó un poco con Samuel, que encima ni Sí, siquiera con Samuel. está No tanto. presente en la película vivo, pero sin Sí, embargo sí. toda su presencia, valga la redundancia, sí está, y es un personaje que está escrito a través de todo el resto. Entonces, es... Sí, yo me sentí fuertemente identificado con el personaje de Samuel, pero bueno, a lo que quiero llegar es a que quizás eso te hace concentrarte en ciertas cosas más que otras. Y nosotros de esa forma también estamos Claro, es que creando es imposible ser objetivos al ser humanos. exactamente, y Siempre algo bueno, vas a empatizar más con algo que con otra cosa, es porque es así. y ahí volvemos a lo meta, porque así como es bastante extraño y bueno, se puede hablar de qué hace toda esta gente ahí, se despertó temprano para el show. Los personajes, la película está poblada por personajes excelentemente escritos, increíblemente complejos, pero son personajes, no personas. Y de repente, quizás cuando la estás viendo, también nos podemos llegar a olvidar de eso. Y sí, a mí me dejó pensando que esa es una de las uno de los defectos primordiales quizás que tienen nuestras mentes, que cuando no podemos entender algo, lo transformamos en un cuento. Yo no sé si es porque estamos constantemente, o sea, hoy en día estamos constantemente bombardeados por ficciones que esperamos que la vida, esperamos de la vida o intentamos transformar a la vida en entretenimiento fácilmente consumible, cuando una noticia policial como esta se hace noticia nacional, reducimos a sus protagonistas, entre comillas, las personas, los transformamos en personajes de pocas características y nada Claro, más, es que es como el cuentito que tenés que armar porque lo estás para... transformando en entretenimiento, te olvidas que son Sí, vidas. claro, el entretenimiento y también, bueno, en el caso, por ejemplo, de un jurado o algo que es más fácil de digerir o de creer, que creo que al comienzo también se dice cuando la primera charla que tiene ella con su abogado, que ella le dice, no creo que se cayó, y él le dice, sí, pero nadie nos va a creer eso. Tenemos que hacer un cuento que alguien nos crea, porque no importa si es verdad o no es verdad, tenemos que convencer a alguien de que esto es lo que pasó. Entonces es como una forma de ver los hechos y la realidad bastante particular, ¿no? O sea, Sí, y que compleja. compleja y qué es lo que nos ayuda a poder entenderla mejor y a quedarnos, no sé, tranquilos o en paz con lo que pasó, porque él también lo que me pongo ¿no? en el lugar de Daniel, que no sé si alguna vez va a poder estar en paz con lo que pasó, pero a él decidir, suponiendo que sea cierto esto, de que él decidió inventar o agregarle por lo menos condimentos a esta historia para que pese más en la balanza la teoría del suicidio del padre, le dice, bueno, yo elegí esto y quizás va a vivir con la duda o va a intentar convencerse a sí mismo de que eso es lo que pasó y por eso también hizo lo del perro, para poder estar en paz con lo que pasó, sea cierto o no. Y hay también un plano de él cuando pasan la decisión y que, bueno, fue absuelta, no sé qué, y él como que está como sonriendo, pero como no tan convencido o capaz intentando hacerse la cabeza de que, bueno, esta es la realidad que yo decidí creer, así que es la que voy a tener que aceptar. Es que en realidad me parece que lo que hizo él es decidir por todos, pero él no está seguro. Claro, Lo último que le dice a la madre, que es su última línea de diálogo en la película, es tenía miedo de que vengas. También, no sé, me parece que
cada momento está cargado, porque este gran personaje, que es el pelado, después de que el chico cuenta la anécdota del auto, ya muy débil le dice al jurado: tengan en cuenta de que esto es inadmisible como evidencia, Sí. no significa nada, algo por el estilo, pero muy débil, muy chiquito, porque me parece que se dio cuenta de que no tenía sentido lo que estaban haciendo ahí. Ese es el final de ese personaje. Me parece maravilloso. Después el final con el abogado me encanta porque tienen un momento muy lindo en el que ella apoya su cabeza sobre su hombro. Después se miran a los ojos y ella gira su cabeza y él de nuevo... probablemente él se estaba haciendo la película de que después de salvarla se iban a dar un beso, pero claramente no es apropiado en ese momento. Y también queda en nosotros imaginarnos si es posible que en el futuro suceda algo. Ojalá que sí. Claro, uno quiere creer que sí, pero al mismo tiempo, si ella... O sea, mi teoría es que ella nunca sintió nada por él, y por qué empezaría a sentir algo después de vivir algo tan traumático. Me parece que es más trágico lo que le pasa a él. Ese momento me parece grandioso, pues justamente no pasa nada, sino como una cosa más de ternura y de, bueno, gracias, porque ahí creo que capaz se dio cuenta de que él sí le creía, no sé, porque viste que todo el tiempo le está dudando, y hay un momento que le dice, me parece que me está juzgando. Y él como que le dice, no, te juro que te re creo, boluda. Sí. Por un lado eso, y por el otro lado... Ahí en ese momento fue como más ya sacaron el juicio encima, entonces como que tiene una mirada completamente sincera y transparente. Entonces, como por un lado eso, y por el otro lado me parece que se da cuenta de que sigue... Era bastante obvio, pero quizás en el trajín del juicio no tuvo tiempo de pensarlo. En ese momento quizás es cuando se da cuenta de que él sigue perdidamente enamorado de ella, ¿no? Lo que tiene de maravilloso esa escena es justamente no lo que pasa, sino lo que no pasa. Y bueno, la película termina con ella... ¿Tenés alguna teoría de si significa algo en especial que la película termine con ella abrazada a Messi, o simplemente es un momento de paz después de tanto tiempo? Creo que un momento de paz, y se acuesta en, me parece que es la oficina de él, el sillón ese donde te dijo que a veces se quedaba dormido él. Ah, ok. Me gusta. Sí. Así que bueno, no sé. Gran película. Gran película. Sí. Gran película. No sé si fue medio enquilombado pero... Bueno, creo esta conversación. Creo que... Nada, hablamos de todo ¿no? lo que plantea al menos la película, me parece, intentamos hacerlo. Y lo único que sí no dijimos es que tienen que entrar a patreon.com/QMC y colaborar con nosotros para escuchar todos los viernes un episodio de QMC Varieté, nuestra revista de variedades. Porque se están perdiendo un montón de cosas, quiero decirles, si no lo están haciendo. Sí, si todavía no contribuyen, se están acumulando. Sí. Son ya horas y horas de nosotros hablando de temas de los que no hablamos en las conversaciones regulares y de los que nunca vamos a hablar en las conversaciones regulares. Bueno, igual pueden ver una muestra gratis, escuchar en realidad, no ver, escuchar una muestra gratis de los varietés que ya están subidos, a ver si eso los convence. Y si ya colaboran, bueno, muchas gracias. La verdad, ustedes sí que valen la pena. Sí, la verdad que son los oyentes que valen la pena, todos los demás, no. Esto fue QMC después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio. Y yo, Victoria Giraldi. Chao. Victoria le debe 1.000 pesos argentinos a Federico.